Hermanos, estamos viendo acerca de la muerte del Señor Jesús, amén, como necesaria para nosotros como humanidad. Y recapitulando lo que decíamos en la reunión pasada, decíamos que la muerte, para entender un poco el efecto de la muerte en el mismo Señor, ¿cierto? Y por qué Él tiene que pasar por la muerte y cómo la manera como Él pasa por la muerte, y los resultados de que el Señor haya muerto, los resultados para nosotros. Para Dios mismo también tiene unos resultados y también para nosotros. Entonces decíamos que era necesario entender un poco lo que es la muerte ante los ojos de Dios mismo. Y decíamos básicamente tres cosas, como decimos recapitulando. Una, que la muerte, digamos, es la posibilidad de que el hombre pueda elegir vivir separadamente de Dios. Amén. El Señor puso la vida eterna a disposición del hombre, ¿cierto? O la muerte. La vida eterna, el único que tiene vida eterna es Dios mismo. Amén. En Él mismo. Por lo tanto, la vida eterna es la propuesta de Dios de que el hombre viva con Él, viva para Él. Amén. Pero esa propuesta no puede ser obligada y por tanto debe existir una opción para poder escoger. Y esa opción, si Él es la vida eterna, pues entonces es la muerte. Amén. Así que la muerte es la posibilidad que Dios le da al hombre de escoger su propio camino independientemente de Él. Qué respetuoso es Dios, hermanos, ¿no? ¿Cierto? Qué respetuoso es Dios. Eso decíamos como un primer aspecto. El otro aspecto, entonces, decíamos que si alguien escoge entonces no vivir con Dios, tendrá que salir de la órbita de Dios. Y por tanto al lugar entonces le corresponde a la muerte le corresponde un lugar físico. No es solamente un estado de ánimo, no solamente una suposición. No, es un lugar físico donde van a vivir eternamente también las personas que hayan querido separarse de la vida eterna. Y por tanto, tercero decíamos, entonces a la muerte también le corresponden unos, digámoslo así, unos habitantes que están en muerte. Amén. Decíamos como esas tres grandes cosas de la muerte. Y veíamos entonces, hermanos, que a la muerte le correspondía un lugar al cual el Señor pues descendió cuando él murió en la cruz del Calvario. Decíamos que la muerte como lugar geográfico tiene, digámoslo así, varias divisiones, varias cámaras, como lo llama la Biblia, ¿cierto? Decíamos que la muerte está abajo. La Biblia dice que la muerte está debajo de la tierra. Bajo la tierra está ese lugar, donde la Biblia lo llama muerte, o lo llama el infierno, o lo llama el Hades. Amén. Y por tanto, estar en ese lugar pues tiene unas consecuencias, ¿cierto? Algo que no dijimos, hermano, y es que a veces las personas, la humanidad piensa que el infierno, digamos, es como una discoteca grande, ¿cierto? Donde se hacen todas las cosas que aquí en la tierra llamamos malas, ¿cierto? Pero que son chéveres. Hay muchas personas que tienen esa lectura del infierno. Lo que nos muestra la Biblia, hermanos, es que como ese es el lugar donde la gente decide separarse de Dios, ¿cierto? Allá en el infierno no existe nada que pueda ser agradable para el hombre. Me explico. Por ejemplo, el concepto de autoridad. El concepto de autoridad es un concepto que viene desde Dios porque está en Dios mismo, ¿cierto? El Padre es la autoridad del Hijo y el Hijo está sujeto al Padre, ¿no? Voluntariamente, ¿cierto? Y en el infierno no existe ese principio, lo cual hace que no haya una posibilidad de sujeción de nadie con nadie, nadie para con nadie. Uno podría pensar que los demonios, por ejemplo, ¿cierto? Entre ellos son amigos y se respetan y trabajan por una causa común, pero no es así, porque la amistad, por ejemplo, la comunión de amor, la comunión en paz, es algo que también nació de Dios. Por lo tanto, en ese lugar tampoco existe la amistad. No pensemos que allá es una pachanga grande, ¿cierto? Que es una parranda pues con todos los que no quisieron o con todos los que les gustaba la parranda. No, no es así. Porque allá no hay amistad. ¿Ves? No hay lealtad. No existe autoridad y tampoco no hay sumisión. Imagínese un caos como ese, donde tú no puedes confiar en nadie.
donde el otro no busca tu bien, ¿ves? Entonces tú tienes que vivir en un estado de angustia y de ansiedad todo el tiempo. Eso exactamente, porque también hay una anarquía. Si hubiese autoridad, pues las cosas serían organizadas, serían, bueno, ¿cierto? Usted no le puede pegar a este, ni usted tampoco puede ultrajar a este, pero como no existe principio de autoridad, no pueden existir las normas, no puede existir la ley. La ley también viene de parte de Dios. Amén. Entonces, todo eso hay en ese lugar, hermanos. Entonces, quisiera, hermanos, que hoy pudiéramos ver lo que nos enseña la palabra del Señor, de lo que hizo el Señor Jesús al pasar por la muerte y cuáles fueron sus efectos. Amén. Pero antes, para verlo, la vez pasada leímos, pero muy rápido, y además no lo alcanzamos a completar, porque más bien fue como respondiendo alguna pregunta. Pero quisiera que leyéramos, no detenidamente, porque este pasaje también ya lo leímos en alguna oportunidad. Solo quisiera, para distinguir un poco qué era lo que pasaba con la muerte y con las personas que morían antes de que el Señor Jesús muriera y resucitara, y por qué esas condiciones estaban dadas así. Amén. Entonces, bueno, también recuerdo que mencionábamos la vez pasada que la muerte es una consecuencia del pecado, que nadie puede llegar a la muerte sino a través de pecado, ¿cierto? Y que también era necesario para que alguien pudiera salir de la muerte. La única posibilidad que alguien pueda salir de la muerte es que ese se presente sin pecado. Amén. Y dijimos que ese pecado era un pecado universal. O sea, no es mi pecado, sino es el pecado general del cual pues yo fui también contagiado. Así que para pagarle la deuda al pecado digámoslo así, universal o general, ¿cierto? Era necesario una sola ajuste de cuentas. Amén. Bueno, entonces leamos, hermanos, en Lucas capítulo 16 para ver esos distintos lugares que existen y cómo se llegaba hasta ahí. Fue concebido sin pecado y tuvo una vida sin pecado. El Señor hubiera podido ser concebido sin pecado, ¿cierto? Pero con un solo pecado que él hubiera cometido en su vida, cualquiera que fuera, ¿cierto? Hubiese tenido entonces ese pecado universal, digámoslo así, ya también sujeción sobre él. Amén. Así que cuando él muriera, ¿cierto? Y se quisiera salir otra vez, no hubiese podido, porque decían, no, es que como el pecado es quien propicia la muerte, nadie que tenga pecado puede salir a ningún lugar distinto, es el lugar que le corresponde al pecado. Sí, muy importante, gracias. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Vamos a leer rápido y solamente nos detenemos en algunos puntos específicos. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, como si esa fuera toda la vida. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Esta no es una parábola, esta es una cosa real. Y ansiaba, el mendigo, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, ¿no? ¿Murió por qué? Porque tenía pecado. Amén. No murió, o sea, la gente piensa que uno se muere solo de infecciones y de cosas, ¿cierto? Aquí podría decir, bueno, hasta los perros le lamían las heridas, pero él no muere por eso. Él muere es por una sola causa, porque está infectado del pecado. El mismo que todos. Amén. Y fue llevado por los ángeles, fíjese quién es quien nos lleva, ¿cierto? Nos conducen, son los ángeles. ¿Amén? Los ángeles, ¿a dónde? Dice, al seno de Abraham. O sea que, hasta aquí, claro, el Señor Jesús no ha muerto. Esto nos empieza a dar luces. O sea que todas las personas que morían antes eran llevados por ángeles a la muerte. O sea, cuando morían, había un lugar al que ellos iban llamado el seno de Abraham. Amén. El seno de Abraham. Ese es un lugar que hay en la muerte, se llama el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea que habían otros que mueren y van al Hades. Entonces, hemos detectado que hay
el mendigo dice que murió y fue al seno de Abraham, ¿cierto? Y el rico dice que murió y fue al Hades. Fue sepultado y fue al Hades. Amén. Así que hay que ir diferenciando esos lugares. El seno de Abraham, el Hades, ¿cierto? El Hades muchas veces al español se traduce como infierno. Amén. Pero bueno, esta versión, gracias al Señor, hace esa diferenciación entre en el infierno es toda la zona, pero el Hades es una específica. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea que fíjese que uno al Hades no va a bailar, va a tormento. ¿Sí ves? Ah, es un lugar de tormento. Estaba contento, estaba en tormento. Estaba en tormento, exactamente. Dice, y vio de lejos, o sea que lejos es una distancia, o sea que es un lugar físico que está lejos. ¿Y a quién vio allá? A Abraham. Fíjese que ese lugar tiene como nombre el seno de Abraham, ¿cierto? ¿Por qué Abraham? Porque él es el patriarca, digámoslo así, de la fe, ¿cierto? Él es el padre de la fe, como llaman. Y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, el rico, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje. Mire cómo es, él pensaba que él todavía seguía siendo rico en el infierno. Mande a Lázaro. Él pensaba que todavía que eso le iba a durar para siempre, ¿cierto? Bueno, mande a ese. Se acostumbró a mandar. Se acostumbró a mandar en la tierra y piensa que él allá va a poder hacer lo mismo, ¿cierto? Claro, como lo veía mendigo. Exacto, hermano. Y es que a veces nosotros somos así. Nosotros no respetamos las personas, nosotros respetamos los cargos y eso no debe ser así. Amén. Aún el más pequeñito aquí en la tierra, hermano, siempre considérelo superior a nosotros mismos. Amén. Considere siempre a los demás como que son mayor en honra a cada uno de nosotros. Amén. No importa si tiene delantal, no importa si tiene gorra, no importa si tiene casco, si tiene botas, o si tiene corbata, o si tiene smoking. Amén. Eso es algo que tenemos que aprender. ¿Para qué? Para que no nos toque aprenderlo de una manera a veces drástica como le tocó aquí al rico, ¿cierto? Él pensaba que el mendigo iba a seguir siendo su sirviente allá, y no. Entonces, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea que imagínense ese lugar, tiene llamas. Amén. Tiene llamas físicas. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. O sea que en el seno de Abraham había consuelo. ¿Ve? Aunque se podían ver de un lugar al otro y del otro lugar al uno, inclusive podían hablar, ¿cierto? En un lugar había tormento, pero en otro lugar había consuelo. Y esto todo, ¿en dónde está sucediendo? En la muerte, porque, ¿cierto? Están allá muertos. ¿Por qué? Porque ya lo podemos decir así, porque ya vimos varios versículos donde la Biblia se refiere a la muerte como un lugar físico que está debajo. Veamos un poco más. Además de todo esto, una gran cima puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mire, aquí hay algo bien importante, porque aquí nos va a decir por qué Lázaro estaba en el seno de Abraham y por qué el rico estaba en el Hades, aunque ambos estaban muertos. Y Abraham le dijo, mire lo que le dijo Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea que ¿cuál era la condición en el Antiguo Testamento, antes de que el Señor muriera y resucitara, para que una persona al morir fuera o al Hades o fuera al seno de Abraham? Que oyeran a Moisés y a los profetas. Pero oír ahí tiene una connotación más allá de oír y es creer. Exactamente, sí, así es. Es decir, oír prestando atención,
oír atentamente. Y que básicamente resume el Antiguo Testamento. Por esa parte también ya pasamos, y cuando pasamos lo dijimos. El Antiguo Testamento, o sea, Moisés y los profetas, se resumen en una sola palabra: Cristo. Amén. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús decía, porque de mí habló Moisés? De mí habló Moisés. Varias veces el Señor lo abrió, ¿cierto? Ahora, claro, no que una persona en el Antiguo Testamento fuera a tener claridad, sino que seguían la promesa que estaba en el Antiguo Testamento. Para dejarlo así en definitiva las personas que morían antes en el Antiguo Testamento iban al seno de Abraham si morían esperando al Mesías. Que de eso era que habla el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. Eso era lo que ellos proyectaban. Amén. Ya hemos visto pasajes que nos hablan acerca de todo eso. Entonces lo que le dice Abraham es que para que sus 5 hermanos que están todavía en la tierra, que están todavía vivos, no vengan hasta aquí, ¿cierto? Lo que tienen que hacer es oír a los profetas y oír a Moisés. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y aquí todavía el Señor no ha muerto, ¿cierto? Entonces esa era la condición de por qué unas personas estaban en un lugar y otras personas estaban en otro lugar. Otras personas no oyeron a Moisés y a los profetas. Amén. Por ejemplo, el Antiguo Testamento dice que Dios es uno solo. Había personas que creían que Dios era cualquier cosa, ¿cierto? Adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban una mata de sábila detrás de la puerta, adoraban cualquier foto, ¿cierto? Y el Señor decía, no te hagas imagen delante de mí. Hay un solo Dios verdadero, ¿cierto? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. El Antiguo Testamento, hermanos, el Génesis, es el primer libro que habla del monoteísmo, o sea, de un solo Dios. Hablando de aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar a Moisés y los profetas por temas de que estaban en otro sitio, en otras culturas, que no los pudieron escuchar. Dice la Biblia, por ejemplo, que lo que de Dios es oculto al hombre, porque ciertamente hay cosas que han estado ocultas a muchos hombres, ¿cierto? Dice, lo que de Dios es oculto, la creación se los manifiesta. ¿Ve? O sea, Dios no deja sin testimonio a nadie en su corazón. Dios no lo deja sin testimonio. Fíjese una cosa. Adán, por ejemplo, no tenía la Biblia. En el tiempo de Adán no se había escrito la Biblia. Bueno, alguien podría decir, bueno, pero Adán lo veía, tenía una comunión, porque él fue antes sin pecado, estaba. Bueno, ok, podríamos decir, Moisés, por ejemplo, tampoco tuvo la Biblia. ¿Cierto? Moisés no tuvo la Biblia, ¿sí? Ni Job, por ejemplo, ni Noé. En el tiempo de Noé no habían Biblias, no tenían esta escritura, apenas estaba avanzando en la realidad que después se iba a escribir. Amén. Entonces básicamente todas estaban en la misma condición. Ahora es cierto, algunos, para los que fueron fieles con él, pues entonces el Señor les fue dando más revelación hasta que tienen la palabra escrita, ¿cierto? Como la Torá, y ya la ven en rollos y todo lo demás. Pero eso también tiene que ver mucho con la disposición que haya en el corazón de cada persona, ¿cierto? Es así. Y también sí. se contaban la historia de generación en generación, ¿no? Claro, todo eso fue, digamos, lo que se conocía por boca de uno y otro. Amén. Por ejemplo, Adán contó la historia que él vivió con Eva, además que había también su testigo que era su esposa, contó esa historia que él tuvo en el Edén antes de ser expulsado a sus hijos, ¿cierto? Y no solamente a sus hijos, Adán, Caín, Abel, Set, sino a todas sus hijas y a todos sus nietos y a todos los hijos de sus hijos y de sus tataranietos, porque acuérdense que Adán vivió 930 años. En 930 años hay muchas generaciones, muchísimas, entonces muchas personas recibieron el testimonio de primera mano. Y realmente eso es importante lo que menciona Teresita, porque fíjese que de ahí se desprende una tradición oral que se mantiene. Claro, la tierra empezó a llenarse y empezó a dividirse en muchas distintas tribus, en muchas distintas etnias y todo lo demás, pero la tradición oral primera que tuvo el hombre acerca de Dios fue la que salió de sus mismos padres. De hecho, cuando uno lee, por ejemplo, mitología antigua,
por ejemplo, de los griegos, se da uno cuenta que hay muchas cosas que se cuentan del jardín del Edén, que los cuentan los griegos, ellos lo cuentan como mitos, ¿cierto? Pero los mitos nacen o parten de algo que tiene mucha cosa de realidad o de verdad. Entonces fíjese que el Señor no va a dejar sin testimonio a ninguno. Amén. Y es más, y a los que atienden su voz, pues les va a dar más, ¿cierto? Entonces, así es. Amén, Andresito. ¿Sí? Amén. Versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Fíjese, todo el mundo quiere salvarse de la manera que piensan que es la salvación, que piensan que es la manera, ¿cierto? Y si fuera así, pues cada uno pues tuviéramos una condición de acuerdo a lo que se nos facilite. Pero no se trata de eso. El versículo 31 dice: mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y es cierto, es verdad. ¿Ven? Muchos vieron la resurrección del Señor y aún así no creían. El Señor sigue haciendo señales hasta hoy, pero la gente no cree. Amén. Entonces fíjese que no es sino a través de oír, prestar oído a la voz de Dios. Amén. Entonces vimos estos lugares. Hay otro pasaje que está en 2 Samuel, que también lo leímos, donde se nos muestra que el Seol o el infierno, que es la misma palabra Hades, pero en hebreo, está abajo en la tierra. Amén. ¿Se acuerdan ese pasaje? Donde la divina manda subir a Samuel. Entonces quiere decir que el lugar de la muerte está abajo. Amén. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿O lo leemos rápido? Cuando David consulta. Sí. Esaú. Bueno, leámoslo rápido y más que todo los versículos que nos hablan del lugar, porque aquí vamos a ver lo que dice ahora de la muerte del Señor Jesús. Eso está en 28, 1 Samuel 28. Capítulo 28. Sí. Capítulo 28. Versículo 3. Ya Samuel había muerto. Empieza diciendo así, amén. ¿Sí estamos ahí ya? Sí. Ya Samuel había muerto. Esto también, lógicamente, es en el Antiguo Testamento. Estamos leyendo el Antiguo Testamento. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, una mujer con un espíritu por dentro. O sea, las personas pueden ser poseídas por espíritus. ¿Amén? Espíritus, en este caso, de adivinación. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y a sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir. Ojo a esta palabra, subir. ¿Uno de dónde sube? De abajo. De abajo, ¿cierto? De abajo. O sea que no. Bueno, vamos a leerlo. A quien yo te dijere. Y la mujer dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová. ¿Qué cosa? Jurando por Dios y consultando brujas. Diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Venir, ¿ve? Venir. ¿Quién viene? El que no está presente, ¿cierto? O sea que no es que Saúl estuviera por ahí en el aire todo el tiempo mirando, ¿cierto? Y la mujer entonces dijo: ¿a quién? Hazme venir a Samuel, que Samuel estaba como muerto, como ya habíamos dicho. Y viniendo la mujer y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. ¿Que suben de dónde? De la tierra. O sea, que están debajo de la tierra y suben de la tierra. Entonces, esos dioses son espíritus.
Exactamente. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene también. O sea, ella vio los dioses que venían, pero venían con un anciano. ¿Ve? Porque acordémonos que también vimos la vez pasada que a la muerte también son las personas que cuidan ese lugar. O sea, nadie puede salir donde quiera si no van con ellos, ¿cierto? Porque ellos son la muerte misma. Un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Ve? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo. O sea, ¿dónde? ¿Cierto? Y tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en la tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Bueno, y de ahí ya no dice más. Entonces fíjese, que no es que las personas muertas puedan andar por donde ellas quieran y sin ningún orden ni ningún lugar. Amén. Lo que pasa es que a veces sí los espíritus pueden decir mentiras, ¿cierto? Entonces un espíritu sí se puede aparecer y decir, yo soy tu abuelita, ¿cierto? Pero eso no puede ser. Amén. Porque Satanás mismo se disfraza, dice, como ángel de luz. Amén. Samuel, cuando le dijo Samuel, y mañana estarás conmigo, quiere decir que Samuel, él le dice a Saúl, y mañana estarás conmigo. En ese momento, Samuel, ¿dónde estaba? El profeta Samuel. Abajo, como leímos ahí, en el seno, en el seno de Abraham. Más, no en el Hades. En el seno de Abraham. O sea que Saúl también iba para el seno de Abraham. Sí. Probablemente, pues. Porque le dijo, estarás conmigo. Estarás conmigo. Puede ser. Porque acordémonos la condición que dijo el Señor, a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos, ¿cierto? Entonces Saúl se había oído y había, como decía Linita, había leído, había oído con convicción, con fe, ¿cierto? Puede ser que esté en el seno de Abraham. Lo que sí es cierto es que Samuel le dice, hoy estarás conmigo. Ese conmigo puede ser en el mismo seno de Abraham o puede ser allá donde estaba el rico, Al otro lado. digamos después del monte que dice que había separación entre ellos dos. Podría ser, ¿cierto? No sabemos. Podría ser que ellos se veían. pero Dios quiera que estaban en un lado y Dios otro. quiera que hubiese sido en el seno de Abraham, ¿por qué no? Lo que pasa es que Saúl cometió un error. Como ¿Ve? eso es. Y ahí vamos a ir entendiendo un poco eso, qué es el perdón eterno de Dios, ¿cierto? Y qué es el perdón disciplinatorio de Dios, que son distintos. ¿Sí ves? Una cosa es que tu hijo se equivoque, ¿cierto? Y tú lo tengas que corregir y reprender, y a veces reprender fuerte para que escuche, ¿cierto? Pero no va a dejar de ser tu hijo, ¿cierto? Y tampoco la reprensión puede ser tan fuerte que acabes con la vida de tu hijo, eso no es normal. ¿Me explico? Entonces puede ser que Saúl, ¿cierto?, haya obtenido un perdón, digámoslo así, eterno, porque él había esperado al Mesías, había escuchado a Moisés. De hecho, de Saúl se dicen cosas buenas en la misma Biblia antes de, ¿cierto? Por eso fue ungido como rey de Israel también. Ahora, él cometió un error y la reprensión fue que el Señor le quitó el reino. Dijo, bueno, tú ya no puedes seguir reinando, ¿cierto? Ahora va a reinar otro. Y eso pues lo hizo que cometiera más errores, entre esos de ir a hacer eso con la divina. Pero no puede, es decir, si el Señor hubiese dicho explícitamente, no, es que el rico, tú no puedes venir acá porque te acuerdas que hacías banquetes con esplendidez y te emborrachabas y la embarrabas y hacías todas esas cosas. No es por eso que uno va al infierno. Uno va al infierno es porque ha creído su corazón, a qué ha entregado su confianza, de dónde se ha agarrado. Amén. O sea que Dios quiera, pues digamos que nuestra intención es que Saúl
haya estado en el seno de Abraham. Efesios, hermanos, ahora sí, capítulo 4, versículo 9 directamente. El contexto es otro en este pasaje, pero nos sirve este versículo para este momento. Versículo 9. Y eso de que subió, está hablando del Señor, porque dice el versículo 8, dice, leamos el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Mire, subiendo a lo alto, ¿qué hizo? Llevó, o sea, llevó. Efesios 4, versículo 7. 7 y ahora el 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esa es la ascensión del Señor Jesús. Amén. Pero dice que llevó la cautividad, o sea, lo que estaba cautivo, Él llevó arriba esa cautividad. Amén. Dice la Biblia. Y dio dones a los hombres. Dice el versículo 9. Y eso de que subió, ojo, leamos bien, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. Claro, uno no puede ascender primero si primero no ha bajado. ¿Cierto? Y dice que el Señor ascendió, pero Él mismo lo está explicando aquí. Había descendido primero, ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. El que descendió, o sea, el Señor Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que aquí nos está diciendo que el Señor bajó a las partes más profundas de la tierra. ¿Cuándo fue eso? Cuando Él murió. Amén. Veamos un verso más. Primera de Pedro, o no sé si es primera o segunda. Esa cautividad es el seno de Abraham. Exactamente, correcto. Primera de Pedro 3:19. Antes sí es primera de Pedro 3, versículo 19, gracias. Qué bueno. Entonces dice ahí, versículo 18, leamos desde el versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ya dijimos por qué una sola vez. Porque el pecado es una sola cosa universal, un solo enemigo. Primera de Pedro 3:18. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. A la verdad, dice, a la verdad, no que se hizo el muerto, es que murió realmente. ¿Y por qué murió? Decíamos, porque cargó sobre sí el pecado. Si el Señor no hubiese tomado sobre sí el pecado, no podía morir. Amén. No refiramos el pecado a una cosa física, biológica solamente, no es eso. Pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, o sea, en espíritu, vivificado, en el cual también fue, ¿y qué hizo? Y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, hermanos. El bautismo es identificarnos con esta obra del Señor Jesús. Amén. El bautismo corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y en él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Entonces, hermanos, ahora sí vamos a ver los evangelios. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, empecemos por el evangelio de Mateo. Mateo, vamos a correr. Mateo capítulo 27. Versículo 50. Habíamos leído antes hasta el 49. Versículo 50. Amén. Si habla así, aquí mismo lo vamos a detectar. Fundamentalmente hubo tres cosas que fueron resultado de la muerte del Señor Jesús. Aquí le vamos a ver. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, mire lo que pasa, producto de la muerte del Señor. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Entonces anotemos esa primera cosa. Por la muerte del Señor Jesús se rasgó el templo de arriba, el velo
de arriba abajo. Ustedes sabían que en el templo de Salomón había una parte que era la más interior, que es el lugar santísimo, donde estaba el arca, en donde estaba la presencia misma de Dios, donde venía la presencia misma de Dios en algunos momentos. Y de esa puerta era prohibido entrar, por eso había un velo que cubría ese lugar. Amén. Solamente el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, entraba una sola vez al año. Amén. Y si ese gran sumo sacerdote no había hecho todo el rito que correspondía para purificarse, el gran sumo sacerdote moría en la presencia del lugar santísimo. ¿Se acuerdan eso? Sí. Por eso las vestiduras sacerdotales tenían unas campanitas para que cuando el sacerdote estaba ministrando en el lugar santísimo, las campanitas sonaban, ¿cierto? Y si las campanitas dejaban de sonar, Que murió. murió el sacerdote. Entonces había que jalar con una cuerda y sacar el gran sumo sacerdote. Amén. ¿Y por qué moría el gran sumo sacerdote? Porque no hacía el rito, no había sido perdonado primero, se había limpiado con la sangre. En esa época era pues de los corderos, ¿cierto? Para purificarse y poder entrar a ese lugar. Cuando el Señor Jesús muere, lo acabamos de leer, se rasga ese velo en dos. Es decir, se abre otra vez camino ¿a dónde? A Dios mismo, a la presencia de Dios mismo. ¿Qué era lo que había pasado en el jardín del Edén? Que el Señor había puesto unos querubines que guardaban el camino al árbol de la vida. ¿Recordamos eso? ¿Cierto? Ahora, ¿cierto? Ya hay acceso nuevamente a la vida. ¿Pero por qué? Ya lo habíamos dicho la vez pasada, ¿cierto? Porque se produce un desbalance otra vez, una injusticia. Si la única forma de que hubiese muerte era porque hubiese pecado, ¿cierto? Ahora uno que estaba sin pecado se presentaba delante de la muerte. Luego se salda la deuda, ¿cierto? Pero además se queda un saldo a favor, ¿cierto? Que es la vida sin pecado del Señor Jesús. Amén. Entonces cuando el Señor Jesús muere, ¿cierto? Hay otra vez un cataclismo, ¿cierto? Un cataclismo en los principios que rigen la creación de Dios, que tiene que ver con la santidad. Amén. Entonces ya otra vez sucede algo, y es otra vez hay acceso a la vida. ¿Por qué? Por la muerte de uno que fue justo. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Es como que alguien fue y consignó, alguien puso una cuenta a favor de nosotros, para que nosotros de esa cuenta podamos pagar nuestras deudas o podamos consumir lo que necesitamos consumir, ¿cierto? En nuestra condición. Amén. Entonces lo primero, se rasga el velo, pero ya vimos por qué. Por eso corresponde a una realidad jurídica. Versículo 51. Y ahí aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. ¿Por qué la tierra tembló? Porque como sabemos, ese es un evento, ¿cierto? Que así como cuando el pecado fue creado en el cielo, se acuerda que se produjo todo también un cataclismo en la creación. Ahora aquí también se produce un cataclismo, por eso la tierra tiembla, porque es como si en la muerte que está abajo en la tierra, como ya lo vimos, ¿cierto? Está pasando algo extraño, alguien es capaz de entrar y romper las puertas de la muerte, alguien que tiene autoridad sobre la muerte, puede entrar ahora y salir y disponer de la muerte, ¿cierto? Bajo una condición a la que la muerte no está acostumbrada. Y como la muerte está debajo de la tierra, por eso tiembla la tierra. Y mire lo que pasa. Y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, ojo, y muchos cuerpos de santos, no de cualquiera, sino de santos. ¿Quiénes eran los santos? Los que habían oído a Moisés y a los profetas. ¿Ve? ¿Sí estamos siguiendo ahí despacio? Sí. Muchos cuerpos de santos que habían dormido, ese dormido quiere decir muerto, ¿cierto? Muerto, como cuando el Señor Jesús le dijo, no, Lázaro no está muerto, sino que duerme, ¿cierto? Y los discípulos le dijeron, no, pero si duerme, pues es fácil despertarlo, ¿cierto? Dijeron los discípulos. El Señor dijo, no, Lázaro ha muerto, ¿cierto? Entonces, ese es el lenguaje de esta palabra dormida, o sea, se significa la muerte. Y los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea que fíjese que esto, aquí lo está narrando seguido, pero esto fue de la resurrección de él, o sea ellos, cuando el Señor resucita es que se abren los sepulcros y vienen, suben. Pero eso es en sentido figurado. No, eso es sentido real. O sea, literal. Mira, sigamos leyendo. Vinieron a la santa ciudad, o sea, a Jerusalén, y aparecieron ¿a quién? A muchos. Esto fue algo real. ¿Por qué dice que El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y a las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Estas son las que tenían discernimiento de lo que estaban pasando, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndoles, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Por eso ustedes se darán cuenta por ahí por Discovery, por The History, que tratan de decir que María Magdalena, ¿cierto? Como seguía al Señor todo el tiempo, es porque era su esposa y su novia y no sé qué. Eso es porque el mundo no conoce un nivel de amor distinto, sino solamente el amor erótico. ¿Ve? Ese es el amor que conoce el mundo solamente. Entonces por eso si alguien abraza al otro, entonces solamente lo puede ver en el plano que lo pueden ver. ¿Amén? Pero en el amor, en el Señor es muchísimo más superior. Entonces allá notamos esas dos cosas. Evangelio ahora de Marcos. Vamos a ver qué nos dice Marcos. Marcos capítulo 15. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué esas personas podían salir de la muerte? Porque eran santos. Exacto, sí, eran santos. Porque amén. estaban viendo la realidad de lo que ellos Porque habían muerto esperando. escucharon a los profetas. O sea, Sí. porque escucharon a los profetas y a Moisés, es que estaban en el seno de Abraham. Amén. Sí. Pero podían salir porque ahora alguien ya había pagado la deuda. Acuérdense que de la muerte no se puede salir de cualquier manera. Fíjense que ni siquiera Samuel, aunque era santo, en el sentido de que había escuchado a Moisés y a los profetas, aunque ellos lo habían escuchado, no podían salir ni podían ir a donde ellos querían porque la muerte los retenía. Amén. ¿Sí me va a entender? La muerte los retenía. Una cosa es por qué llegaron al seno de Abraham, que es lo que ya dijimos y que Dieguito nos dijo, porque habían escuchado a Moisés, ¿cierto? Y a los profetas, y por eso estaban ahí. Pero aquí estamos diciendo es por qué ahora una persona puede salir de la muerte. ¿Cuál es la condición de que una persona pueda salir de la muerte? Que en ella, ¿cierto? No haya deuda por el pecado. Amén, ¿cierto? Entonces cuando una persona va a salir del país, ¿qué le exigen? La visa. La visa, exactamente. Entonces cuando esta persona va a salir de la muerte, que es ese lugar físico que está protegido por la muerte misma, le dice, bueno, ¿usted puede salir? Ah, sí, espere un segundo. Sí, alguien pagó por usted, luego usted puede salir. Amén. Entonces vamos a ver ahora. Amén, hermanos, ¿está claro hasta ahí por qué esas personas pudieron, por qué se abre la tierra y por qué esas personas pueden salir ahora? Amén. Pero ¿y después qué pasa? Después, ¿qué pasa con Porque quién? yo pensaba, o sea, yo no había entendido que salían, o sea, que volvían al mundo. Claro, volvieron al mundo. Y luego vivieron más tiempo y se murieron. No, ellos ahí, nos adelantamos, lo vamos a ver ya en la ascensión del Señor. Pero esas personas subieron también al cielo. ¿Por qué? Miren, se entiende así. El Señor está en la cruz del Calvario, ¿cierto? No ha muerto, recordemos. Y el Señor, una de las frases que le dice a su ladrón es, al ladrón que estaba al lado, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo al ladrón, ¿cierto? Ese ladrón, ¿cierto? Ese ladrón, cuando murió, ¿a dónde fue? Fue abajo al paraíso porque el Señor todavía no había resucitado. Él fue a ese mismo lugar. Y estando en ese lugar fue donde el Señor predicó, como ya lo leíamos. ¿Qué fue a hacer el Señor abajo? A predicarle, ¿cierto? A explicarle, no solamente a los que estaban en el seno de Abraham, a explicarles también a los que estaban en el Hades, y a explicarles también a los espíritus inmundos, y a presentarse también delante de Satanás, ¿cierto? Y delante de la muerte misma. Por eso dice la Biblia que la muerte no le pudo retener. Busquemos ese versículo mientras tanto. La muerte no le pudo retener. ¿Por qué? Porque no había pecado en él, que esa era la condición para que alguien muriera. Entonces leamos Marcos, y si alguien encuentra el otro versículo, no lo avisa. Marcos capítulo 15, versículo, leámoslo del versículo
Versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Versículo 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, o sea que el Señor Jesús murió. Ahí estaba muerto en ese momento. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. O sea, el Señor fue ahí sepultado. Amén. Y eso es lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Ahora el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 23. Damos versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios, fíjese que habían personas que esperaban el reino de Dios, como José de Arimatea, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió al cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Amén. Ahora el Evangelio de Juan. Por último, el Evangelio de Juan. Faltan dos pasajes, solo este de Juan y uno de Romanos. Juan, capítulo 19. Versículo 31. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí murió el Señor. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Recuerdan que Pilato mismo se sorprendió. ¿Y por qué Jesús murió tan rápido? Porque él sí había sido, ¿cierto?, lacerado y fuertemente golpeado antes, distinto a los otros. Versículo 34. Pero uno de los soldados, fíjese, esa es otra cosa que pasa, le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. O sea, esa es otra cosa que pasó en la muerte del Señor. Salió la sangre y salió agua. Y vamos a ver esto que es. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Probablemente esta persona que vio ya había conocido al Señor y se reunía ahí con los hermanos, porque él estaba contando, Juan, que esta persona dice que vio el testimonio y dice que es verdadero y que fue cierto y que fue verdad. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que lo traspasó. Entonces, hermano, dice que salió del costado del Señor sangre. Primero, sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre, a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, dice Deuteronomio que la sangre es, digámoslo así, la que contiene la vida. Dice la Biblia: la vida está en la sangre. Por ejemplo, fíjese una cosa. Cuando hay una fecundación, ¿cierto?, comienza todo un ciclo donde se va a generar la vida de un nuevo ser humano. Pero ¿dónde se puede decir que empieza la vida? Está la etapa embrionaria, donde ese óvulo fecundado sube, se pega al vientre de la mamá, y solo cuando se pega, después que recibe la sangre de la mamá, ahí empieza realmente la vida de ese ser humano, cuando recibe la sangre de su mamá.
Amén. Eso es medicina, está también pues escrito en todas esas etapas embrionarias. Amén. Así que, ¿qué quiere decir? Que la sangre es, digámoslo así, el precio, ¿cierto?, que se pagó por la vida, exactamente. Entonces, la vida, la sangre representa ese precio que el Señor pagó por la vida. Amén. La sangre es eso. Fíjese cómo lo dice Romanos, que nosotros tenemos que tener fe en su sangre, pero hay que entender por qué la fe hay que tenerla en su sangre. Romanos capítulo 3, ...21... Es decir, cuando alguien ha entregado su sangre es porque ha entregado su vida. Amén. La sangre es la parte visible, digámoslo así, la parte objetiva de la vida. Si alguien no tiene sangre, no tiene vida. Amén. De hecho, ese es el problema. Cuando físicamente una persona muere, lo que pasa a nivel biológico es que la sangre deja de circular. Amén. Entonces mire Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? ¿Qué es lo que es justo? Lo justo tiene dos caras. Lo justo tiene que ver, por un lado, digámoslo así, que no puede haber justicia solo para una parte, porque entonces se desequilibra la balanza y no es justicia. ¿Ya van a entender? Vamos a decirlo así. Justicia es el precio justo, el precio equilibrado que se paga por algo. ¿Sí ves? Si yo a ti te cobro por encima de lo que vale lo que te estoy vendiendo, ¿cierto? Es injusto. ¿De quién? Es injusto de mi parte, ¿cierto? Amén. Pero si tú me pagas menos de lo que vale lo que te estoy dando, también hay una injusticia, solo que ahora es al revés. Amén. Por eso la justicia tiene que tener ese equilibrio. Amén. Tiene que saldar la cosa de ambas partes. Entonces dice así: la justicia de Dios, porque Dios es justo, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea que la justicia, como decíamos antes, ¿te acuerdas que decíamos antes que, oye, salir de la muerte es como salir de una cárcel, ¿cierto? Pero tú de la cárcel tienes que salir con todo en regla, con todo en orden, porque si no te vas a sentir no como un libre, sino como un prófugo. Amén. Entonces la justicia, nuestra justicia en nuestra salvación es mediante la fe en Jesucristo. Nadie más te puede a ti acusar, ¿cierto?, de perdido. Nadie más te puede acusar de muerto. ¿Por qué? Porque tú has creído en Jesucristo. Ese es tu papel, ese es tu certificado. Cuando el policía te para en la cárcel y dice: un momento, usted estuvo en la cárcel, lo tengo que llevar esposado. No, un momento, yo saco de mi billetera, ¿cierto?, el certificado que me da la justicia, donde dice que yo ya pagué mi condena y por lo tanto la muerte o el policía ya no me puede llevar otra vez a la cárcel. Pero eso es mediante ¿qué? Mediante la fe en Jesucristo, dice. ¿Ve? Pero fíjese una cosa, la Biblia habla de la fe en Jesucristo, dice, para todos los que creen en Él. O sea, es mediante la fe en Jesucristo. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. O sea, ninguno que haya pecado puede salir de otra manera distinta. ¿Cierto? Nadie puede salir de la cárcel de una manera distinta. Y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la muerte. Estar destituidos de la gloria de Dios. Ahora mire lo que dice aquí, siendo justificados gratuitamente, porque fue un pago que hizo Él, por su gracia, quiere decir que a nosotros no nos costó, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es esa palabra propiciación? Ser propicio es como el que paga con la moneda que es. Sé propicio a mí es que puedas tú pagar la deuda en lugar mía. Ser propicio es que cuando yo voy al supermercado, ¿cierto?, para que me den el alimento que tengo que dar, dinero, ¿cierto?, pesos en oro. ¿Qué pasa si tú vas al supermercado y cuando vas a pagar no sacas el dinero que corresponde, sino que sacas una hoja de papel periódico?
que el papel periódico no es propicio para lo que tú vas a llevar. Tú no puedes pagar con eso porque eso no compensa. Amén. Acordémonos, ¿y qué es lo que estamos venciendo aquí? A la muerte, al pecado. Y hay que deshacer sus efectos de la manera correcta. Acordémonos que fue por elección, por lo tanto, por eso es que es por medio de la fe. ¿Por qué tiene que ser por medio de la fe? Porque justamente lo que se quebró en el principio y que le abrió la puerta al pecado fue la fe. Cuando uno lee en Génesis, ¿qué es lo que dice el diablo al hombre? Le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se acuerdan que hemos pasado por...? O sea que ¿qué está afectando ahí Satanás? ¿Qué es lo que está cambiando Satanás en el corazón de Adán? La fe. Porque dice, con que Dios os ha dicho. Y le dice el diablo a Adán, no es así. O sea, Dios miente. ¿Qué está afectando? La fe. Amén. Por eso, ¿cuál es el precio que hay que pagar para poder salir? ¿Cómo se paga ese precio? Mediante la fe. Mediante la fe en Jesucristo. Otra vez el hombre tiene que retornar su corazón a Dios, volver a poner la confianza en la palabra de Dios. Por eso es que esa es la manera y la única manera que tiene el hombre de salir de la muerte, de ser salvos, es mediante la fe. Al hombre no le sirve de nada, hermanos, hacer ninguna otra cosa. Pueda que le sirva para otros objetivos, pero no para ser salvo, no para salir de la muerte, no para no morir eternamente. Pero ¿cómo así? O sea que el hecho de que yo repita los 10 mandamientos de memoria, ¿quiere decir que no me va a servir para ser libre? No. Lo único que le sirve es la fe. Si nos queda tiempo contamos una historia, una anécdota que me acordé ahora. Pero dice así, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, pero ahora dice ¿en qué? Por la fe en... Sí, pero ahora dice la fe en su sangre. O sea que nosotros tenemos que tener fe en Jesucristo, claro, porque Él fue el que murió, pero tenemos que tener fe en su sangre. O sea, nosotros tenemos que entender por qué es que la sangre es la que nos libra de la muerte, por qué es que la sangre nos sirve como presentación delante del enemigo, delante de nuestras mismas conciencias, delante del mundo y delante de Dios mismo, como nuestra salvación. ¿Qué es su sangre? ¿Por qué? Porque su sangre es la garantía, es el precio, es el documento oficial y formal de que el Señor pagó por nuestros pecados en su muerte. ¿Ve? Sí, podemos tener fe en Jesucristo, pero tenemos que tener... Él no quiere dejarnos en una fe abstracta. ¿Ve? Que venga el diablo y con cualquier cosa nos haga dudar. No. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es fe abstracta? Fe abstracta es que cuando te coge otra vez el policía, ¿cierto? Y te dice, ¡ay, usted estuvo en la cárcel! Sí, ¿dónde me voy a esconder? Yo soy un prófugo, me tengo que meter en el último rincón que encuentre. Voy a vivir siempre angustiado porque cualquier cosa, cualquier ruidito, si pasa una patrulla aquí por fuera, aunque yo esté aquí adentro, la patrulla pasa por fuera y yo me asusto. ¿Ve? Y mi vida siempre está, ¿será que sí soy salvo? ¿Será que no soy salvo? ¿Será que me muero y me voy al infierno? ¿Será que otra vez me van a echar a la cárcel? ¿Por qué? Porque no tenemos fe en su sangre. Sí, podemos creer en Jesucristo, pero no hemos caído en cuenta que tenemos que tener fe en su sangre. Fe en su sangre es que puedo incluso pasar por el lado del policía. Es más, puedo ir al CAI y entrar al CAI y saludarlos a todos por la mano. Y darles un refrigerio y volver a salir y abrazarlos. ¿Por qué? Porque tengo la certeza. No que yo me esté haciendo aquí un bañito con un positivismo. Soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy salvo. No es por eso que somos salvos. No es una cosa que está en nuestra mente. Es una cosa que fue objetiva y que fue real. Hermanos, esto es así. A nosotros es un hecho objetivo. Hay muchas personas que son salvas, pero todavía lo dudan. Hay muchas personas que son salvas y no saben todavía que lo son. ¿Ve? Eso pasa también. Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque no tienen fe en su sangre. Hermanos, entonces siempre que usted le venga esa duda, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Será que soy perdonado o no seré perdonado? Saque, hermano. Es igual. ¿Será que yo puedo ir a Estados Unidos o no puedo ir a Estados Unidos?
¿Qué tal que me paren en la aduana? ¿O qué tal que llegue allá y no me dejen entrar? ¿O qué tal? ¿Qué hace uno? Se mete la mano al bolsillo, saca la visa, abre bien los ojos, lee despacio y dice, sí, claro. ¿Cierto? Entonces usted camina así, ¿cierto? Y entra tranquilo y sale y vuelve y entra todas las veces que quiera. Amén. Por eso hay que entender esto, hermano. Por eso cuando el Señor Jesús abrió su costado, salió la sangre. Y su costado, o sea, esa sangre y esa herida es la que para nosotros es una garantía. Amén. Porque exactamente, es por su llaga que nosotros fuimos salvos, que fuimos curados, que fuimos sanados. Sanados no solamente de nuestras toses y de nuestras gripas, es que a veces siempre leemos ese pasaje solo para aplicarlo a la gripa y a la tos y al escalofrío. Pero no, ese contexto de Isaías está hablando de nuestra sanidad eterna, de nuestra salvación eterna. Amén. Entonces siempre que venga eso, acuérdese, hermano, acuérdese. Sí, el Señor derramó su sangre. ¿Cuándo derramó su sangre? Cuando su costado fue traspasado. Y ahí me acuerdo, ese es el pago. Amén. Recordemos un último versículo. Entonces dice, bueno, leamos, para la fe en su sangre para manifestar su justicia. Fíjese que eso tiene que ver con la justicia, o sea, es un acto jurídico. Amén. ¿Cómo saben? ¿Cómo alguien nos para en el carro y nos dice, ese carro que usted tiene es robado? Se baja porque lo voy a meter a la cárcel porque usted se robó ese carro. No, un segundo. Yo aquí tengo un documento que dice que este carro es mío. Ay, sí, qué pena, era una equivocación mía. Amén. Pero si no sabemos nosotros que ese documento es el que me habilita a mí, me puedo dejar confundir, me puedo dejar enredar por otras voces. Entonces mira, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, esto que dice pasado por alto es Pascua, quiere decir Pascua, en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Veamos un último versículo, hermano, el ultimito. Yo sé que ya estoy ahí en la línea. Éxodo, el último, rapidísimo, capítulo 12, es la Pascua, ustedes conocen el contexto bien de este pasaje. Y mire una cosa. Versículo 7. Y tomarán de la sangre, ese es el cordero pascual que era sacrificado. Amén. ¿Recordamos ese pasaje? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Amén. Y aquí en la noche comerán la carne asada, todo esto, tatará. Y versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas, la sangre, donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. ¿Cierto? O sea que, ¿por qué era que no entraba la muerte? ¿Por qué era que no entraba el juicio y la muerte y no había mortandad en la casa de los israelitas? Porque había sangre derramada afuera. O sea que donde hay sangre derramada afuera, la muerte no puede pasar. Amén. Y nosotros hemos sido limpiados por la sangre del Cordero. Nosotros hemos creído en la sangre del Señor Jesús. Si su costado no hubiese sido traspasado, ¿cierto? Es como si no se hubiese mostrado ese documento jurídico, su sangre. ¿Por qué su sangre? Porque en la sangre está la vida está en la sangre. Amén. Entonces el testimonio, como dice Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 6, dice, este es Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. O sea, la sangre, o digamos esa muerte, esa tenía dos objetivos. La sangre es para cubrir de la muerte. El agua es para limpiarnos de lo que ya teníamos, porque recuerden que nosotros estábamos muertos, ¿cierto? O sea que es como nosotros
Derramar esa sangre sobre la muerte no tendría sentido. La sangre tiene que ser derramada donde hay vida. Por eso está el agua y la sangre para limpiarlo. Por eso el agua es importante en el bautismo, o sea, bautizarse. Exactamente, sí, De porque nuevo, cuando uno cree en el Señor, exactamente. es decir, Exactamente, me identifico con la obra que el Señor hizo en la cruz. Por eso me sumerjo y vuelvo y salgo. Amén. Entonces dice así, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y 3, versículo 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Mire, el Espíritu, ¿testimonio en dónde? En la tierra. ¿Qué es testimonio? ¿Qué es el testigo? El testigo es el que presenció, el que me sirve a mí, ¿cierto? Cuando voy a poner una denuncia, tengo que poner testigo. Bueno, ¿y alguien vio? Sí, hay 3 testigos. El testigo es el que te soporta, el que te ayuda, ¿cierto? El que dice sí. ¿Y cuál es el testigo nuestro? El que confirma exactamente. ¿Quién es el testigo nuestro? Dice, el Espíritu, porque el Espíritu nos da testimonio, que somos hijos de Dios, como dice. El agua, que nos ha limpiado, y la sangre. Y estos 3 concuerdan. O sea, el Espíritu siempre te va a llevar a que tengas de presente la sangre, porque la sangre es el precio objetivo que se ha pagado por nosotros. Amén. ¿Pero por qué la sangre? Porque la sangre es la vida. Cuando el Señor entregó su sangre, entregó su vida. Amén. No es la sangre porque sea la sangre. No es cualquier cosa. ¿Por qué no dice la piel? ¿Por qué no dice que tenemos que tener fe en la piel del Señor Jesús? Porque la vida está en la sangre. Así lo dice la palabra. Deuteronomio. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en tu precioso nombre. Señor, gracias por tu sangre preciosa. Gracias por tu muerte en la cruz, Señor. Gracias porque hoy somos libres realmente, Señor, de la muerte. Porque hoy podemos ser llamados tus hijos, Señor. Porque tú pagaste el precio, Señor, que exigía la muerte por nosotros. Tú pagaste el precio de sangre, precio de muerte, Señor. Gracias porque tú descendiste a los lugares más bajos de la tierra, Señor. Gracias por haber resuelto ese gran problema que nosotros no pudimos ni podíamos resolver en nuestras propias fuerzas. Tú fuiste el único que pudo vencer la muerte. A ti la muerte, Señor, no te pudo retener. Gracias porque ahora nosotros nos acogemos a tu obra, Señor. Señor, ya no queremos vivir como prófugos, queremos vivir libremente porque tú nos has dado la libertad justa, completa y verdadera, Señor. Tu sangre nos sea de testimonio. Gracias, Señor, gracias por tu Santo Espíritu, por la sangre y por el agua, Señor, que fue derramada por causa de tu muerte a favor nuestro. Gracias porque tú rasgaste el velo, Señor, nos diste entrada a tu misma presencia nuevamente, Señor. Lo que había sido escondido, Señor, ahora tú, Señor, nos has dado acceso a tu misma vida, a tu misma presencia, Señor. Gracias, Señor. Qué preciosa es tu obra, qué grande es tu obra, Señor. Ayúdanos cada día a apreciarla, Señor, a valorarla, a meditar en ella, a poner en ella nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. No queremos seguir viviendo, Señor, conforme a nuestro propio pensamiento. Señor, rechazamos todo lo que sea contrario a tu palabra en nuestra mente, lo que nos digan otras voces. Guárdanos y concédenos más bien afianzarnos en tu palabra. Que nada nos haga dudar de tu palabra. Que tu sangre preciosa nos sea a nosotros, Señor. Ese testimonio en nuestras conciencias. El testimonio frente al enemigo. El testimonio frente al mundo. Y también, Señor, la manera en que podamos presentarnos delante de ti. Gracias, Señor, por haber rociado tu sangre preciosa en nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Amén.